No estamos viendo una simple rivalidad entre Washington y Teherán. Lo que se mueve aquí es mucho más profundo. Una lucha por rediseñar el equilibrio de poder en Oriente Medio, controlar rutas energéticas críticas y fijar los límites del nuevo orden mundial. Y eso vuelve esta confrontación mucho más peligrosa de lo que parece en la superficie. Bienvenido a Atlas Extremo. Suscríbete para Geopolítica sin filtros. Para entender este choque hay que volver al origen. La ruptura real entre Estados Unidos e Irán no empezó con el programa nuclear. Empezó en 1979, cuando la Revolución Islámica destruyó el eje pro-occidental del Shah y transformó a Irán en una potencia ideológicamente hostil a la presencia estadounidense en la región. Desde entonces el conflicto dejó de ser solo político, se volvió estructural. A partir de ahí, Washington intentó contener a Irán con sanciones, aislamiento diplomático y presencia militar regional. Teherán respondió con una estrategia asimétrica: construir influencia a través de milicias, corredores logísticos, capacidad misilística y presión indirecta sobre adversarios y socios de Estados Unidos. No buscó competir de frente, buscó encarecer cada movimiento enemigo. Ese modelo convirtió a Irán en algo incómodo para Washington, no una superpotencia, pero sí un actor capaz de sabotear planes estadounidenses en varios frentes al mismo tiempo. Líbano, Siria, Irak, Yemen y el Golfo no son piezas separadas. Forman parte de una red de disuasión extendida, diseñada para que cualquier ataque a Irán tenga un costo regional inmediato. Hoy, el núcleo visible del conflicto vuelve a ser el programa nuclear. En 2026, la Agencia Internacional de Energía Atómica advirtió que la situación sigue marcada por actividad militar reciente, tensiones de verificación y la necesidad urgente de volver a la vía diplomática para evitar una ruptura mayor del régimen de no proliferación. Eso significa que la crisis está lejos de cerrarse. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha intensificado sanciones contra la red petrolera, la llamada Shadow Fleet, y los circuitos de adquisición de armas vinculados a Irán. En paralelo, hubo nuevas rondas de conversaciones indirectas, pero con profundas divergencias sobre alivio de sanciones, derecho al enriquecimiento y secuencia de concesiones. Traducido, dialogan, pero se preparan para fracasar. Y aquí aparece la primera verdad incómoda. Esta guerra no gira solo en torno a una bomba nuclear. Gira en torno a quién define las reglas de seguridad del Golfo, quién protege o amenaza el flujo global de petróleo y quién impone la arquitectura estratégica de la región en una época donde Estados Unidos ya no domina con la misma libertad que hace 20 años. Irán entiende algo esencial. No necesita derrotar militarmente a Estados Unidos. Le basta con demostrar que puede desestabilizar el sistema. El estrecho de Hormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo marítimo mundial, sigue siendo su palanca más temida. Cada maniobra, cada misil y cada cierre temporal envían el mismo mensaje: si me cercas, el costo será global. Washington, por su parte, tampoco actúa solo por contención nuclear. Su objetivo real es impedir que Irán consolide un modelo regional capaz de expulsar influencia occidental, amenazar a socios árabes, presionar a Israel y alterar mercados energéticos con herramientas híbridas. En otras palabras, no busca solo frenar un programa, busca limitar una plataforma geopolítica completa. Por eso esta guerra forma parte de un plan mayor. Para Estados Unidos, el expediente iraní se conecta con la credibilidad de su poder militar, la seguridad de sus bases, la defensa de corredores energéticos y la señal estratégica que envía a aliados y rivales, desde el Golfo hasta Asia. Si Washington parece débil aquí, otros actores leerán esa debilidad como una invitación. Para Irán, en cambio, resistir no es solo sobrevivir. Es probar que un Estado sancionado, presionado y rodeado todavía, puede desafiar a la principal potencia militar del mundo sin colapsar. Esa narrativa fortalece su legitimidad interna, sostiene su red regional y le permite presentarse como eje de resistencia frente al orden liderado por Occidente. Quien gana relato
gana margen estratégico. Escenario 1. Moderado. Las conversaciones no producen un acuerdo integral, pero sí mecanismos parciales para contener el deterioro. Continúan sanciones, inspecciones limitadas, amenazas cruzadas y choques indirectos sin guerra abierta. Es el escenario de desgaste prolongado. Nadie resuelve el problema, pero todos compran tiempo. Y a veces, comprar tiempo es la única forma de evitar una explosión. Escenario 2. Escalada. Un ataque sobre activos iraníes, una ofensiva de proxies, un incidente naval en Hormuz o un colapso total de las negociaciones desencadenan represalias controladas. No sería una guerra total inmediata, sino una secuencia escalonada. Drones, misiles, sabotaje marítimo, golpes sobre bases y presión sobre infraestructura energética. Precisamente ahí radica el peligro. La escalada puede avanzar sin decisión formal de guerra. ¿Quién gana y quién pierde? En el corto plazo nadie gana una guerra abierta. Estados Unidos asumiría costos militares, financieros y políticos enormes. Irán enfrentaría devastación de infraestructura y presión interna extrema. Pero hay actores que sí obtienen ventajas relativas en la tensión. Exportadores energéticos beneficiados por precios más altos, industrias de defensa y potencias rivales interesadas en ver a Washington más disperso y desgastado. El impacto global sería inmediato. Más volatilidad en petróleo y transporte marítimo, primas de riesgo más altas, presión inflacionaria sobre importadores de energía, nerviosismo en mercados financieros y nuevas tensiones en cadenas productivas. No hace falta cerrar Hormuz durante semanas para alterar el sistema. Basta con sembrar incertidumbre creíble sobre su seguridad para que el daño empiece a expandirse. La contradicción estructural es brutal. Washington dice buscar estabilidad, pero su presión máxima a menudo eleva el incentivo iraní para reforzar su disuasión. Irán dice buscar soberanía, pero su estrategia regional multiplica temores y acelera el cerco internacional. Ambos aseguran actuar para evitar una guerra mayor, pero sus mecanismos de presión empujan constantemente hacia el borde de esa misma guerra. La verdad revelada es esta: EU versus Irán no es una crisis aislada. Es un nodo central de una disputa mucho más amplia por poder, energía, disuasión, credibilidad militar y rediseño del orden regional. Por eso parece peor de lo que imaginas, porque no depende solo de un misil, una negociación o una elección. Depende de una arquitectura entera de rivalidad que sigue intacta, pero hay una dimensión todavía más delicada: la doctrina de respuesta. Estados Unidos no necesita invadir Irán para intentar quebrar su capacidad estratégica. Puede optar por ataques limitados, presión naval, ciberoperaciones, sanciones reforzadas y golpes selectivos sobre infraestructura crítica. Irán, en cambio, no respondería de forma simétrica. Activaría su lógica de dispersión: misiles, drones, milicias aliadas y presión sobre rutas marítimas clave. Ahí reside el verdadero peligro, porque en una crisis así, la secuencia importa más que el titular. Primero llega el incidente, después, la represalia calibrada, luego la respuesta indirecta, más tarde, el error de cálculo y finalmente, la pérdida de control político sobre la escalada militar. Las guerras modernas no siempre empiezan con una declaración formal. A veces nacen de una cadena de decisiones tácticas que, acumuladas, terminan produciendo un choque estratégico mucho mayor que el previsto por sus propios protagonistas. Además, esta confrontación no puede separarse del pulso global entre potencias. Cada crisis que obliga a Washington a concentrar recursos en Oriente Medio reduce su margen en otros teatros decisivos. Y cada resistencia exitosa de Irán frente a la presión occidental alimenta la percepción de que el poder estadounidense ya no es incontestable. Por eso esta rivalidad no solo afecta al Golfo, también envía señales a Moscú, Pekín, Ankara y a todos los actores que observan cómo se redistribuye la fuerza en el sistema internacional. Y la pregunta final no es si habrá tensión entre Estados Unidos e Irán,
Esa tensión ya existe y seguirá ahí. La verdadera pregunta es otra. Cuando el próximo incidente ocurra, ¿el sistema todavía tendrá espacio para contenerlo? ¿O estaremos viendo el primer movimiento visible de una guerra regional diseñada desde hace años? Otro factor decisivo es Israel. Para Washington, la seguridad israelí forma parte del cálculo estratégico total frente a Irán. Y para Teherán, la presión sobre Israel funciona como herramienta de disuasión y como elemento central de su narrativa regional. Eso significa que cualquier choque entre ambos puede activar una dimensión adicional del conflicto. En ese punto, la crisis deja de ser solo una disputa bilateral y se convierte en una prueba de resistencia para toda la arquitectura militar de Oriente Medio. También está el frente interno. En Estados Unidos, una escalada con Irán puede ser utilizada para reforzar liderazgo, justificar despliegues o proyectar firmeza internacional. En Irán, la confrontación externa permite cerrar filas, endurecer el control político y presentar cualquier concesión como una cuestión de supervivencia nacional. Por eso el conflicto no se alimenta solo de intereses externos, también depende de necesidades domésticas, cálculos de poder interno y narrativas que dificultan cualquier desescalada real. Si quieres comprender estas crisis no como noticias sueltas, sino como parte de un mecanismo global de poder, influencia y fractura estratégica, profundiza en Atlas Extremo, el manual secreto del mundo. Porque entender el sistema ya no es cultura general, es una ventaja estratégica. Y lo más inquietante es que, cuando una potencia no puede retroceder sin parecer débil y la otra no puede ceder sin comprometer su supervivencia, la guerra deja de ser una posibilidad y empieza a convertirse en una inercia. Y si quieres entender de verdad cómo funciona ese mecanismo, necesitas el ebook Atlas Extremo, el manual secreto del mundo. Haz tu adquisición ahora mismo desde el enlace en la descripción y en el comentario fijado de este video. Porque lo que viene después